Mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en este punto y en esta hora, tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv. A propósito de Radio Génesis, recuerden que allí en Radio Génesis 128.org está nuestra programación 24 horas. Puede usted entrar allí a nuestro portal y estar atento en la programación de esta estación, Frecuencia de la Familia, durante todo el día. Muy bien, saludos para nuestros hermanos en Vivo para Cristo.tv, Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para ustedes, muy buenas tardes. No podemos pasar tan apresuradamente este texto del capítulo 34 en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, toda vez que al mencionar a Dina y la deshonra de Dina, única hija, mujer de los 12 hijos de Jacob, 12 hijos, más una mujer, Dina. Es muy interesante y si usted es un estudioso bíblico, que de hecho hay muchos hermanos que sé que lo son y les gusta y avanzar, buscar en la palabra, entonces nos encontraremos con algo muy apasionante y es esto. Nace Dina. Vemos que en Génesis en el capítulo 30 se menciona precisamente el nacimiento de Dina. Pero cuando nos vamos al punto del nacimiento de Dina, en Génesis capítulo 30, acompáñenme un momento, por favor, verso 21, ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero veamos que en Bereshit solo lo menciona de una manera muy ligera. Dice, verso 21, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Aquí menciona el nacimiento de Dina. ¿Hija de quién? Hija de Lea, primera hija mayor de Labán, primera esposa de Jacob. Muy importante, porque dentro del grupo de hermanos que son los hijos hermanos en sangre, es decir, los hijos de Lea, están precisamente dos personajes muy importantes en la historia de Génesis 34. ¿Quiénes son? Simeón y Leví. ¿Por qué los quiero mencionar? Porque en la narrativa que tenemos en esta historia nos encontramos evidentemente frente a algo de carácter muy, pero muy preocupante. Recordemos la historia de Génesis 34 parafraseando un poco esto. Viene Jacob, huye o sale de la casa de Labán, ya tiene su encuentro con su hermano Esaú, hay un encuentro de paz, hay un encuentro de hermanos, aún después de 20 años, en el que se consideraba un poco la venganza posible de Esaú, y nos damos cuenta que aquí hay un arreglo entre hermanos. Sin embargo, Esaú regresa a Seir, mientras que Jacob toma dirección a Sucot, y allí en Sucot dice la palabra que Jacob establece lugar, es decir, se asienta. Esto es muy importante entenderlo porque pareciera ser que Jacob al llegar a este lugar en Sucot, como quien dice, voy a construir casa, necesito tener mi terreno, necesito tener mi lugar, necesito tomar un tiempo de reposo, necesito organizar mis ideas, necesito saber qué va a pasar ahora en esta tierra a la cual Dios me trae de regreso, a mi tierra, a mi gente, qué va a estar sucediendo acá. Ya vimos en el capítulo anterior también cómo Jacob ha tenido ese encuentro en Peniel cara a cara con Dios, le cambia el nombre, ya no te llamarás más Jacob, ahora serás Israel. Y empieza esta historia de Israel siendo Israel el hombre o siendo Israel la nación. Pero miren qué interesante, a partir del capítulo 34, que es donde estamos ahora, nos encontramos que este suceso en la violación, en la impurificación de Dina, la única hija mujer de Jacob que la Biblia nos menciona, nos encontramos frente a una escena dramática, totalmente dramática. Esta escena de Génesis capítulo 34, aparte de dramática, es sangrienta, es de muerte, es de venganza, es de ira, es de contienda, es decir, esta historia de Génesis 34 marca un episodio, si me permiten usar este nombre, un episodio muy extraño, un episodio oscuro en la historia y en la vida de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ayer leíamos los detalles y solo quiero mencionar algunos puntos que ya resaltamos. Vemos entonces que la hija de Dina sale de su casa,
sale de su protección, sale de la casa sin ninguna compañía, y al salir de la casa con la intención de buscar amigas o de encontrarse con las, dice la palabra puntualmente, a ver las hijas del lugar, a ver las hijas del país. Podríamos considerar que es normal la salida de ella en el sentido de querer buscar amistades. Estamos hablando de que Dina es una niña aproximadamente entre 14 y 15 años. Y vemos cómo, estando allí, el verso 2 dice, y Siquén, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero aquí hay algo muy importante. El verso 3 inmediatamente nos dice, pero su alma, el alma de Siquén, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló a su corazón, al corazón de ella, como tratando de consolarla. Lo decíamos ayer, estoy recordando un poco la historia, tratando de consolarla, decirle, mira, la verdad siento mucho lo que ha pasado, pero vamos a remediar esto, vamos a hablar con mi padre y buscaremos una conexión con tu familia, con tu padre, y vamos a casarnos. Parece que él trata de solucionar esta situación de esta manera. El verso 5 nos dice que Jacob oyó Jacob lo que había sucedido. No dice que Dina vino a contárselo, dice que lo oyó. Parece ser que alguien, tercera persona, se presenta a Jacob y le informa lo que ha sucedido. Su hija había sido amancillada y sus hijos, todos sus hijos se encuentran, dice el texto en el verso 5, todos se encuentran ahora ¿dónde? Se encuentran en el campo, están cuidando de sus ganados, están trabajando, son pastores, están en otros lugares. El padre de Siquén, Hamor, se dirige a Jacob para hablar con él, verso 6 y el verso 7, y los hijos de Jacob vinieron cuando se enteraron de esta situación. Aquí habla y los hijos de Jacob, no nos dice si son todos sus hijos o solamente dos, pero lo interesante aquí en este punto es, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron. Esta palabra aquí, se entristecieron, también tiene un sentido no solamente de tristeza frente al hecho que se había ocurrido, sino también en cuanto a que se enfurecieron, es decir, la ira de estos hijos de Jacob fue una ira en extremo. Se entristecieron los varones y dice, y se enojaron mucho porque por la vileza que se había cometido en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo cual no debía haberse hecho. Aquí realmente esta frase, la cual no debía haberse hecho, dicen los estudiosos teólogos de este punto, que realmente esta expresión o esta frase, lo que no se debía haber hecho, no fue una frase directamente explícita por ellos, por los hijos de Jacob, sino una frase que en la narrativa alguien menciona y que es directamente Dios quien dice lo que no se debía haber hecho. Aquí en el libro de Proverbios, si me acompaña usted un momento, por favor, al libro de Proverbios, vemos un texto maravilloso en el capítulo 16 de Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32, porque en la reacción frente al hecho que acaba de suceder, nos damos cuenta que Jacob, pues, toma las cosas con mucha calma. Es decir, la narrativa que tenemos en el capítulo 34 no nos menciona a un Jacob violento, agresivo. Por supuesto, puede ser una reacción normal frente al dolor que está viviendo, pero no nos muestra, más bien nos muestra a un hombre calmado, prudente, tomando la decisión, perdónenme la expresión, con cabeza fría, meditando en lo que acaba de pasar. Y Proverbios capítulo 16, verso 32 nos da respuesta precisamente a esto que estamos tratando. Porque dice este texto, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Qué interesante. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces vemos a Jacob aparentemente muy tranquilo en el sentido de que puede estar muy adolorido, por supuesto, por la situación, pero a su vez maneja las cosas con mucha prudencia. Sin embargo, vemos que quienes toman la iniciativa, quienes toman la reunión, quienes toman el control de la conversación frente a Hamor y a Siquem han sido sus hijos. De tal manera que dice el verso 7, y los hijos de Jacob vinieron del campo, cuando lo supieron, se entristecieron, se enojaron, y verso 8 dice, y Hamor habló con ellos. Observe que habló con ellos, se refiere a hablar con ellos estando Jacob presente, pero habló con sus hijos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestras hijas, os ruego que les deis
por mujer. Aquí les deis por mujer, evidentemente recordemos que estamos frente a un grupo Siquem, frente a unos cananitas. Recordemos que en Génesis 24:36 o en Génesis 26 nos daremos cuenta que los patriarcas, si algo se habían ocupado, era de que sus hijos no tuviesen mujer cananita o conexión, vínculo familiar con los cananitas. Los cananitas, recordemos, venían de ser idólatras paganos, bajo una cultura totalmente libertina, usemos esa expresión, de tal manera que aquí la propuesta de amor frente a Jacob y a sus hijos, a sus hijos, de que tomasen una relación de matrimonio entre su hija Dina y Siquem, pues era una propuesta que contrariaba todo el principio de los patriarcas hasta este momento. ¿Cómo tomar una decisión frente a este punto? Entonces, dice el verso 9 que la propuesta incluía pues emparentarse con nosotros, dándonos a vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad con ella y tomad en ella posesión. Es decir, recordemos que Amor es el rey, el gobernante de esta región y les está ofreciendo a unos, comillas, extranjeros, les está ofreciendo la oportunidad de llegar a este lugar, permanecer allí, realizar negociaciones, comprar tierras, contratar matrimonios con sus mujeres y viceversa, ellos tomarían a sus mujeres y hacer familia y emparentar, dice la Biblia. Entonces Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Ellos ofrecen lo que sea necesario, lo que sea, vamos a decir lo que es la dote. Vamos a ofrecer lo que sea necesario, lo que ustedes me pidan, yo les daré. Pero recordemos que aquí Jacob es un hombre grandemente enriquecido. Es decir, él no iba a pedir dinero, fortuna por su hija, porque aquí no estamos hablando de asuntos económicos. Entonces, los hijos de Jacob, observe el verso 13, los hijos de Jacob sí respondieron a Siquem y a Hamor su padre con palabras, dice la Biblia, con palabras engañosas. Le pido por favor subraye este texto, con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a un hombre incircunciso. Eso hasta ahí es claro porque así la Torá lo enseña, así la palabra lo enseñaba. Y ellos lo tenían absolutamente claro. Porque entre nosotros es abominación. Es decir, ellos toman aquí una porción de la Torá y le enseñan a esta gente que es imposible ofrecer a su hermana en una condición de matrimonio porque la palabra, la Torá, no lo permite. Entonces dan una condición en el verso 15, mas con esta condición os complaceremos. Observen que aquí nos habla de palabras engañosas. Primero toman una porción de la Torá, evidentemente verídica, una norma, un misbat, un precepto de la Torá, y lo anuncian. Luego dicen en el verso 15, mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circunciden entre vosotros todo varón. Es decir, el requisito que ellos colocan es que todo varón en Siquem debe ser circuncidado. Recuerden que la circuncisión ya la vimos desde el tiempo de Abraham, que fue el primero en circuncidarse, Isaac, Ismael, todos los demás de allí en adelante. Así es que, mis amados hermanos, en el verso 16 dice entonces: os daremos a nuestras hijas y tomaremos nosotras las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Ellos proponen una solución muy sencilla: tomaremos a nuestra hija, a Dina, a nuestra hermana, y nos iremos, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Mas, dice, y le pareció bien las palabras de Hamor y Siquem a hijo de Hamor. Entonces, para parafrasear un poco esta historia, y avanzamos, nos encontramos con que estos hombres, Hamor y Siquem, van a algo que es importante resaltar, a la puerta de la ciudad, y allí en la puerta de la ciudad le hablan a todos los hombres de la ciudad informándoles lo que acaban de acordar con el pueblo de Jacob, con el pueblo de Israel. Si todos nos circuncidamos, tomaremos de ellos toda su riqueza, tomaremos de ellos sus mujeres. Es decir, les proponen la circuncisión, el Ber Milá, no solo como una circunstancia de fe, porque atención que la circuncisión tiene que ver con la fe, es un acto de fe,
sino que ellos proponen la circuncisión bajo otra figura y es: tomaremos sus riquezas, tomaremos sus mujeres, sabemos que son grandemente enriquecidos, nos conviene a todos desde el punto de vista de riqueza. Y cuando a los hombres les hablaron de esta situación, de las mujeres de Israel, más de todo su pueblo, más las riquezas, los hombres de alguna manera aceptaron. Aquí hay algo importante y no puedo detenerme mucho en este punto, pero es importante que esto fue a la puerta de la ciudad. Es decir, recuerden que ya en un estudio anterior mencionamos las 12 puertas. ¿Y por qué era tan importante la puerta? Porque en la puerta se tomaban las decisiones, en las puertas se hacían las proclamaciones, en la puerta estaban los jueces que determinaban el ingreso o no a una ciudad, en la puerta se hacían los anuncios. Todo sucedía en las puertas. Las puertas son extraordinariamente importantes. Y aquí en este texto vemos cómo ellos se acercaron a la puerta y le informaron a todos los hombres. Es decir, el rey y su hijo, el príncipe, daban prácticamente una sugerencia, pero una sugerencia que evidentemente no era tan sugerencia, sino más que sugerencia, era prácticamente una orden. Todos lo vamos a hacer. A lo cual, pues, obviamente, si el rey lo dice y el príncipe lo dice, pues, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Aceptar. Es muy interesante esto, repito, porque aquí la circuncisión de estos hombres no se hizo por un asunto de fe, se hizo por un asunto de interés, por un asunto de conveniencia. Ahora bien, en esta historia aparece algo muy importante. Dice la Biblia que al tercer día, por favor subraye en su Biblia este texto, dice que al tercer día Siquem, Simeón y Leví entraron, irrumpieron en la ciudad. Y esto es extraordinario porque dice la palabra que a filo de espada mataron a todos los varones que se encontraban en este lugar. Es decir, al tercer día después de la circuncisión, la circunstancia era muy difícil, su condición era débil, su condición era de inflamación, su condición era de fiebre, es decir, prácticamente estos hombres estaban en una forma, por así decirlo, impotente, de imposibilidad de defenderse, de tal manera que estos Simeón y Leví atacan y los matan a todos. Aquí la historia es muy interesante, toda vez que la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo solo dos hombres, Simeón y Leví, ingresan a una ciudad con filo de espada, a filo de espada, dice la Biblia, y matan a todos los hombres? No nos dice específicamente cuántos son todos, pero al decir todos nos menciona una ciudad y nos habla de muchos hombres. No solamente que los matan, sino que dice la palabra que además de todo esto, luego se tomaron todas sus pertenencias, aún sus familias fueron traídas como esclavos, vamos a decirlo así. Aún se toman todas las pertenencias, las propiedades, todo lo que encontraron al camino, se tomaron para sí. Y dice que incluso rescatan de este lugar a Dina, su hermana. Y observen que aquí estamos hablando de Dina, su hermana, en sangre legítima. ¿Por qué? Porque los dos, tanto Simeón como Leví, son hijos de ¿quién? De Lea. Es decir, ellos dos buscaron directamente la protección de su hermana. Verso 26, y entre quienes murieron estaban Amor y Siquén. Los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. Aquí observe que dice: y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. No sabemos si son los demás hijos de Jacob. Ya voy a resolver esta historia. Y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Y aquí hay algo interesante. En un Midrash nos dice que mataron a todos, en el sentido de que todos los hombres de la ciudad habían coparticipado de la situación de la violación. Es decir, todos los hombres de la ciudad eran responsables por lo que había pasado. Por lo tanto, Simeón y Leví mataron a todos, desde el rey y a su hijo el príncipe, en este caso el violador, más todos los hombres en una sola responsabilidad, porque todos habían sido, comillas, copartícipes de esta historia. En el verso 30 entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Observen que las palabras de Jacob aquí no corresponden propiamente a las palabras de un hombre de la talla ministerial, de la altura de la fe, como era Jacob. Recuerden que Jacob tenía una promesa, y es que donde quiera que él estuviera, Dios lo cuidaría.
pero ¿qué está pasando aquí en esta historia? ¿Dónde está Dios en esta historia? Y recordemos que aquí ya lo vimos en uno de los temas anteriores, algo que debemos recordar: cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Y digo, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, quiero referirme cuando a alguien, hablo de Dios, por supuesto, pero cuando tú haces promesas a alguien, no tardes en cumplirlas. Y si no, dice la Biblia, es mejor que no prometas. Si no vas a cumplir, no prometas. ¿Por qué? Porque somos tan rápidos y tan prácticos para prometerle a Dios: Señor, en todo tiempo te adoraré. Señor, estaré buscando tu rostro en oración. Señor, estaré contigo fiel en mi congregación, fiel en mi reunión contigo, Señor, en los estudios, en las tareas, en todo cuanto tenemos que hacer con la palabra. Pero cuando medio se nos ofrece cualquier cosa en el camino que nos represente economía, o que nos represente diversión, o represente distracción, o nos represente cualquier beneficio, parece ser que somos muy rápidos para olvidar las promesas que tenemos para con Dios. De tal manera, repito, que si haces promesa, no tardes en cumplirla. O de lo contrario, mejor no cumplas, y así te evitarás muchos problemas. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí estamos viendo cómo Jacob tenía una promesa con Dios: si tú me llevares, si me dieres alimentos, si me cuidares, si me protegieres, sin que nada de malo me pasare, siempre y cuando hubiese alimento sobre mi mesa, y me guardares de todo enemigo, y en todo mi camino yo regresaré a la tierra de mi padre, y allí en Betel estaré contigo y levantaré ese altar. Y hasta este momento, no es que él no pretenda hacerlo, pero hasta este momento no había cumplido su promesa. Muy importante esto, porque ahora vamos a ver de este punto, capítulo 34 en adelante, cuántas cosas van a pasar en la vida de Jacob. Pero cómo, si ahora ha tenido ese cambio de nombre y todo viene para bien. Pero vamos a ver cómo a partir de este momento, desde el momento de la circunstancia con Dina en adelante, se van a presentar un sinnúmero de problemas con sus hijos. ¿Y todo por qué? Porque entre sus hijos hay un celo poderoso. ¿Quién será el que herede? Que herede la primogenitura. Esa primogenitura que en principio, por la narrativa que traemos en nuestra historia, le corresponde ¿a quién? A Rubén. El primer hijo de Jacob con Lea es Rubén. Sin embargo, ya en los siguientes capítulos vamos a encontrarnos con tremenda sorpresa. ¿Qué pasó con Rubén? Y ya aquí nos estamos dando cuenta en la vida de Simeón y de Leví, quienes entraron a una ciudad, mataron a todo el mundo, saquearon completamente la ciudad. ¿Qué va a pasar con ellos ahora en la historia de Israel y en la historia de primogenitura frente a la situación que estamos? Ahora, dejándolo en este punto, quiero mencionarles algo muy interesante. Nunca más la Biblia nos menciona qué pasó con Dina. Es decir, esta es la única escena. Hay dos momentos en los que aparece Dina: en el momento de su nacimiento, Génesis 30:21, y en el capítulo 34, en el que nos narra la situación en Siquem. Después de este punto, no se sabe bíblicamente qué pasó con Dina. No vuelve a aparecer su nombre, no se vuelve a comentar su historia, no se repite absolutamente nada que tenga que ver con ella. La Biblia desaparece por completo a Dina. No sabemos en qué momento ella se casa, muere, regresa a casa, qué pasó. Pero es muy interesante porque en algunos libros históricos, y aquí esto quiero mencionarlo, libros históricos, a usted que le gusta indagar, a usted que le gusta escudriñar, hay un libro que es llamado el libro de los jubileos. Ese libro de los jubileos es un libro, no lo tengo a disposición, hay que consultar, por favor, hay que investigar. Evidentemente es un libro que corresponde 4 décadas antes de Yeshua, pero en ese libro sí nos narra una historia muy interesante con respecto a Dina. ¿Qué fue lo que pasó con ella después de esta escena de Siquem? No lo alcanzo a mencionar hoy porque es una historia que voy a mencionar mañana, muy interesante, pero quiero dejarles como tarea: indague un poco, mi amado hermano, qué pasó con Dina después de esta situación. ¿Por qué la Biblia nunca más nos la vuelve a mencionar? Y nos encontraremos en la historia. Quiero traerlo a colación como historia, repito, porque cuando veamos lo que algunos libros de la época narran respecto a Dina, nos encontraremos cómo más adelante conecta su historia con la vida de alguien muy importante, con la vida de José. Así que, mis amados hermanos, estamos llegando al tiempo de nuestro espacio estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por compartir el mensaje.
Muchísimas gracias a todos quienes nos escriben, nos hacen preguntas, nos hacen menciones, estudian, investigan, nos envían información. Excelente. Gracias porque podemos compartir de esta gran manera estudio bíblico devocional con un único propósito. ¿Cuál es? Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Un muy buen día. Bendiciones para todos. Shalom. Recuerden, ¿qué pasó con Dina? Será nuestro tema mañana. Vamos a salirnos un momento del contexto bíblico donde no nos habla de ella y veremos un aspecto histórico. Vamos a decirlo tal vez desde el punto de vista de los mitos de la cultura hebrea. ¿Qué pasó entonces con la vida interesante de la hija, única hija de Jacob? Bendiciones. Shalom. Un muy buen día.